Hola, buenas noches para los que se van conectando. Les voy contando, vamos, quién nos acompaña el día de hoy. Es el doctor Ricardo Montoya, experto neuropsicólogo que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo en un congreso y que hemos tenido contacto permanente porque él ha estado asesorando, acompañando no solo clientes, sino también eh, miembros del equipo de Tactical Trading. Digamos que el, el- uno de los factores claves en el trading, en, a la hora de invertir en bolsa, a la hora de negociar los activos en el mercado, es el manejo emocional y la toma de decisiones de inversión. Y que juega y que es la parte clave, el manejo de las emociones y todo, todo esto que tenemos acá en la cabeza, todos los seres humanos, el cerebro, es lo que juega a favor o en contra a la hora de tomar las decisiones de inversión. Entonces, por eso está hoy Ricardo con nosotros. Sin más preámbulos, Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo vas? Muchas gracias. Juan, No, un muchas gusto por gracias. estar No, un acá gusto por estar apoyando. acá apoyando. Bueno, primero que todo, cuéntanos, porque hay muchos que de seguro están conectados y no saben qué es la neuropsicología, qué es eso tan, como esa mezcla ahí tan rara, digámoslo así. Sí, sí, la Sí, neuropsicología, sí, la como su nombre lo neuropsicología, indica, como su nombre lo es indica, el punto de encuentro es entre la el punto de neurología encuentro entre la y la neurología psicología. y la psicología. Es decir, cómo nuestros Es decir, cómo pensamientos, nuestros nuestras pensamientos, emociones, nuestras nuestras tomas de emociones, nuestras decisiones tomas de y decisiones nuestra forma de ser y y nuestras nuestra funciones forma de ser, cognitivas nuestras funciones cognitivas están relacionadas o están ubicadas relacionadas dentro del o cerebro, ubicadas en dentro del áreas y cerebro, redes. en áreas y redes. Entonces, básicamente lo que Entonces, hacemos básicamente son lo que hacemos son evaluaciones. evaluaciones. Juan, nos están comentando que Juan, nos está están mucho comentando que retorno. está mucho retorno. Mucho retorno, a ver, dale. Listo. Dale ahí, a ver si ya Listo, espérate. intentemos ahí, a Ya, ver. ya, yo creo que ya se escucha bien. Yo ya no me estoy Yo te escuchando. escuchaba. Listo. No sé si ya, yo creo que Ya. ya se escucha bien. Listo, Juan, sí, yo creo que va a tocar más fácil ir intercalándonos con lo del micrófono. Entonces, bueno, comencemos de nuevo. El tema de la neuropsicología es el punto de equilibrio donde se encuentran tanto la neurología como la psicología, ¿cierto? Esto no es una carrera en sí, es una maestría que uno puede hacer tanto como médico o como psicólogo y funciona principalmente en cómo las decisiones, la forma de ser, los pensamientos, las funciones cognitivas y el comportamiento eh, se configuran dentro del cerebro en diferentes redes funcionales, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es evaluar cuando una persona llega con diferentes síntomas, diferentes quejas, pues para que nosotros podamos ver en realidad qué es lo que está pasando. Eso es un tema que cobija todas las edades, cobija diferentes funciones cognitivas y lo que buscamos es pues, poder potencializar al máximo las redes y generar nuevas redes pues en las personas, ¿cierto? Buscar nuevas estrategias desde el sustrato neurobiológico con el componente psicológico. Súper. Una pregunta, Ricardo. Básicamente, cuéntanos cómo es el funcionamiento del cerebro humano para interpretar las emociones, cómo es toda esta mezcla de emociones, de situaciones que son tan frecuentes en el trading, porque es algo que nos pone bajo presión, bajo un reto personal muchas veces también de obtener rendimientos importantes o cuando, digamos, las cosas no están saliendo como se esperaban, también esto es una carga emocional supremamente fuerte y que nos aleja la teoría de podemos ser supremamente buenos en la teoría, saber cuándo comprar, cuándo vender según la teoría, pero a la hora de darle clic y apretar el gatillo, como decimos,
para comprar una acción, una moneda, ahí empieza todo a temblar y todo a... y me ha tocado ver en equipos, en casos reales, gente muy buena, muy bien preparada, pero que a la hora de darle clic ya con plata real, se bloquean y se quedan quietos y las emociones me dicen, es que yo sabía que ahí tenía que comprar, pero me quedé privado, me quedé bloqueado. Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese mecanismo en el cerebro. Perfecto, Juan. Yo creo que por lo primero que tenemos que empezar es por entender muy bien las emociones. Las emociones ha sido algo que no es gratis en nuestra vida, que nos ha acompañado desde los primeros seres humanos que existieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las emociones lo que siempre nos han ayudado es a tomar decisiones, nos han guiado en las decisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque emociones que nosotros vemos como positivas, ¿cierto? O placenteras, como lo puede ser la alegría, son emociones que nos indican, ve, este es el camino, acá es donde tenemos que estar, esto es lo que yo necesito perdurar en mi vida. Y cuando tenemos emociones como el miedo, cuando tocamos el tema de la tristeza, del disgusto, del asco, es cuando decimos como, bueno, es una sensación fisiológica, es algo que yo siento por dentro, que lo que me indica es que lo que hay en el ambiente o no me favorece, o no me gusta, o no va con mis proyectos y mis objetivos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Con el trading, como vos lo decías, pues de por medio hay unos temas muy importantes, ¿cierto? Que es la parte económica. Entonces, muchas veces esas emociones se sienten de una manera muy fuerte y nos van como jugando una mala pasada, ¿cierto? Entonces, si quieres, comenzamos para entender un poco cómo es el tema y cómo funciona el cerebro. Entonces, acá en esta primera imagen, lo que tenemos son dos caras o dos formas de ver el cerebro. En esta primera imagen, lo que vemos es cómo se ve el cerebro por dentro. Amplíala un poquito, Ricardo, amplíala un Listo. poquito. Voy a ir yéndome de una en una. Entonces, esta cara es lo que nosotros llamaríamos la cara interna del cerebro, ¿cierto? En la cara interna del cerebro, ¿qué partes nos encontramos? Nos encontramos la mayoría de estructuras que impactan en el procesamiento de las emociones, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes partes, como ustedes ven este nombre acá, se llama el cíngulo, acá tenemos los giros frontales superiores y tenemos mucha parte, los giros parahipocampales, que son muy importantes dentro del procesamiento de la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción no solo se da de una manera espontánea, la emoción también tiene que ver con la memoria. Entonces, claro, lo que a mí siempre me ha dado miedo, yo lo almaceno en mis áreas de emoción, en mis áreas de memoria, y por eso cada vez que veo ese estímulo, lo voy a asociar con esa emoción, ¿cierto? Es por ejemplo lo que pasa en las fobias. Porque la persona cada vez que, la persona que tiene fobia a las arañas, porque cada vez que ve una araña le da un ataque de pánico? Claro, porque el estímulo araña está completamente relacionado con el miedo, es una vía directa. Entonces nosotros muchas veces tenemos esos marcadores y esas vías directas que son un procesamiento que se da en milisegundos, se da mucho más rápido y no es un proceso lógico, es solo un proceso emocional e inconsciente que nos lleva a ciertas reacciones, ¿cierto? Entonces, esta parte de la cara lateral siempre será muy importante para todo ese procesamiento que es tan automático. Entonces, por eso muchas veces uno dice que no entiende por qué tomó una decisión dentro del trading. Porque uno dice, bueno, mi voz emocional tiene miedo, pero mi voz racional dice que a largo plazo esto me trae beneficio. Pero claro, como este procesamiento va más rápido, hay veces se va primero ¿cierto? Entonces se toma la decisión y ya después empiezan los lamentos. ¿Qué pasa? Que esos lamentos que llegan posterior siguen alimentando que yo ese estímulo lo voy a asociar con miedo y con estas emociones displacenteras, entonces yo cada vez voy a estar más condicionado para tomar esa decisión. Entonces cada vez que yo piense en A, voy a hacer B, ¿cierto? Entonces es una condición muy importante. Por otro lado, la otra parte del cerebro, que vamos a ver que es la cara, que se llama una cara lateral, vemos los giros frontales, que son
sumamente importante y los vamos a tocar mucho ese tema ahora, Juanpa, en el tema de toma de decisiones, porque acá es donde está la personalidad, el control de impulsos, que es muy importante para este tema, ¿cierto? Porque yo tengo que planear a largo plazo, yo no puedo simplemente quedarme con el deseo inmediato, bueno, me está yendo muy bien, saco la plata y tengo plata, no, venga, es que espere que esto a largo plazo puede ser mucho más beneficioso, ¿cierto? Sobre todo esa parte, y acá adentro, en esta parte de adentro, queda una estructura muy importante donde está el principal procesamiento de las emociones que se llama la amígdala. La amígdala es incluso estructuras que nosotros compartimos con los cerebros de los reptiles y es donde se da principalmente el procesamiento de las emociones, ¿cierto? La mayoría de estructuras que están en las emociones y en las tomas de decisiones las compartimos con el resto de animales. Solo que nosotros tenemos un plus y es que tenemos en el frontal muchas más conexiones, un frontal mucho más desarrollado que nos va a ayudar a que el razonamiento esté mediando esa voz y esa respuesta emocional que nosotros tenemos. Qué interesante, Ricardo, gracias. Digamos que es algo que con lo que nosotros como traders y como personas que estamos todo el día enfrentadas básicamente a toma de decisiones y a emociones, porque esto es un trabajo que todo el día nos exige estar frente a algo incierto, algo que tiene probabilidades 50-50 de ocurrir, como casi que tirar una moneda, y obviamente hay muchas metodologías y muchas variables que puede uno eh, controlar o gestionar para que esas probabilidades pasen a estar a favor de uno, y es lo que le va a dar a uno la consistencia en el tiempo, pero realmente sí es un trabajo muy emocional, y que es lo que trata uno. Inclusive, por ejemplo, en el equipo en Tactical Trading tenemos dos personas que son, digamos, programadores netos, muy buenos en algoritmos, en todo esto, y ellos dicen, yo no soy capaz de sentarme frente a una pantalla, yo me siento frente a una pantalla no he podido controlar mis emociones. Entonces prefieren operar desde la parte de algoritmos, que sea una máquina operando por ellos, pero están en ese trabajo, digamos, de lograr dominar esas emociones. Ese es un punto muy importante, o sea, si es algo que ya viene configurado como en un chip, pues configurado en nuestro cerebro, el manejo emocional, si para una persona se le dificulta, está viendo que en su día a día, como le pasa a estas personas que te comento, eh, lo ven tan difícil, lo ven como algo muy complicado. ¿Cuál es el proceso para trabajar en este tema emocional? O sea, ¿qué puede hacer uno si ya es un chip o algo insertado en el cerebro? ¿Qué hay para hacer? ¿O está todo perdido? Juan, bueno, mira, ahí hay que tocar un tema, es que las emociones son completamente sanas, ¿cierto? Pero cada emoción tiene, digamos, su parte psicopatológica, ¿cierto? Además de ser psicopatológica, tiene como su parte irracional o intensa, ¿cierto? El miedo no es malo, miedo tenemos todos y miedo es lo más normal de sentir porque en cada decisión hay una pérdida. Entonces, que el miedo esté ahí es normal. Que no es normal que a mí el miedo me paralice, ¿cierto? Yo puedo sentir el miedo, pero yo no puedo dejarme condicionar y tomar mi decisión a base de ese miedo, ¿cierto? Yo lo puedo llevar a un punto donde sea importante y que me ayude a tomar una decisión, porque el miedo me está diciendo, hey, cuidado, porque la puedes embarrar. Pero el miedo no me puede decir, venga, quédese paralizado, que es que usted no es capaz, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando esas emociones, por ejemplo, el miedo, en el miedo hay un tema muy importante y es que cuando se vuelve muy intenso y uno empieza a anticipar y anticipar es cuando se dan los trastornos de ansiedad, ¿cierto? Que la ansiedad ya no es normal, la ansiedad es una psicopatología, es una patología psiquiátrica, es una patología para la cual hay terapias, y esto genera muchas alteraciones a nivel químico, a nivel estructural del cerebro. Es normal sentir una tristeza, no es normal una tristeza prolongada cuando ya se convierte en una depresión, ¿cierto? Es normal sentir alegría, pero no es normal cuando se lleva de una manera exaltada y se convierte en algo que nosotros llamamos una manía, que es algo que acompaña el trastorno afectivo bipolar.
¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno dice, venga, esto sí se puede cambiar. O sea, si vemos que en la patología lo hemos podido cambiar, ¿por qué no en las personas que sienten esa emoción intensa, pero es algo de un momento y condicionado por una situación como el trading, ¿cierto? Entonces, sí hay formas de cambiarla, ¿cierto? No es solo el echarnos a perder, sino que hay diferentes cosas que podemos hacer, ¿cierto? Porque constantemente, con cada aprendizaje, con cada estrategia nueva, nosotros estamos generando conexiones en el cerebro. Y generar nuevas conexiones es generar nuevas estrategias también, ¿cierto? Entonces eso nos va a ayudar, ¿cierto? Y acá posteriormente vamos a empezar a ver algunas que nos van a servir mucho eh, para todo este tema, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá mira en el chat, hablan de cómo identificar las emociones. Las emociones se identifican desde lo visceral, desde lo que yo siento por dentro. Yo, Ricardo, yo sé que cuando tengo mucha gastritis es porque tengo miedo. Yo ya lo sé. Entonces yo identifico desde mi cuerpo, desde, desde mis pensamientos, cómo es una gastritis, ¿cierto? Porque yo ya sé que cuando tengo miedo pienso de una manera, cuando tengo tristeza pienso de otra manera, siento diferente en el cuerpo, que a uno les da dolor de cabeza una de ellas, que a otros les da gastritis, otros empiezan a sudar, a otros les tiembla la voz, otros se bloquean, ¿cierto? Porque es que el bloqueo cognitivo por ansiedad es impresionante. O sea, esto puede pasar mucho. Entonces, uno lo que siempre, independientemente de esa emoción displacentera que uno tenga, siempre será muy importante, tema que vamos a tocar más adelante, los temas de respiración y de mindfulness, ¿cierto? Porque buscan hacer conciencia sobre el cuerpo, sobre lo que yo siento y ayudan estructural y químicamente a todas las estructuras. Uno, de manejo emocional y dos, de toma de decisiones. Inclusive, Ricardo, hay un tema bien interesante y es que nosotros, por ejemplo, cuando estamos en uno de los momentos críticos que buscamos identificar en el mercado es cuando la gente está o muy eufórica, que está en el punto de éxtasis mayor y que están comprando a precios, digamos, ya supremamente altos. Identificamos eso es cuando se está activando la señal de venta y que decimos, bueno, ya es un momento adecuado para empezar a tomar utilidades y se identifica en la gráfica, que eso es algo que vamos a ver para los que invitados de una vez, ahí ven hago un pequeño pauta publicitaria, ahí van a ver en el link, en el banner que estamos presentando, en el perfil personal mío, ahí encuentran el link para que se inscriban al entrenamiento que vamos a hacer 3 días, empezando este jueves a las 8 de la noche. Vamos a tocar todos estos temas y lo van a ver de forma muy práctica, no necesitan saber ni ser financieros, ni economistas, ni ser matemáticos, ni buenos en números. Esto es un tema muy psicológico, esto es un tema que está en el interior de todos nosotros como seres humanos. Entonces, y por eso quisimos hoy traer a Ricardo, que es un gran profesional, un gran neuropsicólogo y viene desarrollando unas investigaciones muy, muy interesantes en este tema. Entonces, básicamente, Ricardo, ese tema nosotros lo interpretamos y lo vemos en gráficas, o sea, eh, o cuando la gente ya está empanicada también y que un activo ha venido cayendo, cayendo, cayendo ya, eso se descontrolan las emociones. Entonces, para los que ya hemos hecho este recorrido y que hemos tenido tu asesoría en varios momentos y hemos trabajado muy de cerca este tema de las emociones, se vuelve bien interesante aprovechar esos momentos, o sea, son los momentos de mayores oportunidades. Entre más empanicado esté el público, digamos, o la masa en general, o más eufórico esté la masa en general, va a ser un momento muy aprovechable y por eso es que las crisis se vuelven, digamos, los momentos de mayores oportunidades en el mercado. O sea, uno siempre, y eso lo aprendí yo, digamos, me tocó vivirlo siendo un trader junior en el mercado en Estados Unidos en el 2008, en plena crisis. Eso fue, digamos, como ver a todo el mundo empanicado y ver que terminaba siendo el mejor momento y las mejores oportunidades de inversión, que es algo similar a lo que podemos estar viviendo hoy en día en Colombia.
Es algo muy relacionado y que ve uno titulares hoy todo el día de prensa, de todo, hablando de la crisis, del enfriamiento de la economía, de la situación tan difícil, la panorama que se viene, todo este tema y cómo esos momentos se vuelven los momentos óptimos si uno sabe manejar esto. ¿Cómo aplicarlo, Ricardo, digamos, no solo desde la parte de trading, sino en el día a día? ¿Vos cómo lo ves con los pacientes? ¿Cómo se ve esto en el día a día y sobre todo cómo es ese camino para que no quedar uno frustrado o bloqueado en un momento de aprendizaje o de arrancar a invertir en los mercados, sino que sea algo que realmente pueda ir uno manejando y como siguiendo un paso a paso muy básico, muy al alcance de todos y ya el que pueda pues ir teniendo la asesoría profesional y un acompañamiento ya de un equipo neuropsicológico. Juan, yo creo que lo primero, quiero complementar todo lo que hablabas porque empezaste a comentar de una euforia y esa euforia es lo mismo que esa manía, ¿cierto? Porque mira que es una alegría exaltada, no es una alegría que me favorece y me hace sentir bien, sino que es una alegría que me hace ser irresponsable, ¿cierto? Me hace no procesar y no pensar bien o no masticar bien esa idea que yo tengo, ¿cierto? Cuando se empieza a dar de una manera colectiva es contagiosa porque es que cuando las masas se mueven, los procesos cognitivos disminuyen, ¿cierto? Uno sigue mucho más las masas y uno hay veces no entiende cómo se comporta en masa. Y uno dice, venga, ¿yo por qué hice esto? Si yo no soy así, ¿cierto? Pero las masas van influyendo y eso dando una recompensa y un placer en el cerebro. El problema es que eso no es duradero, ¿cierto? Eso, digamos que a nivel eh, neuroquímico, activa y empieza a segregar algunos neurotransmisores, algunos químicos en el cerebro que van más en los circuitos de placer. Y placer no es lo mismo que felicidad, ¿cierto? Hay que entender la diferencia, porque el placer es momentáneo, el placer se va. La felicidad es algo más estable y no tan, digamos, no tan banal como lo es el placer. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta ahí, ¿cierto? Lo principal, lo que yo más recomiendo siempre primero, cuando uno está con las emociones por las nubes, para bien o para mal, lo primero es darse un momento, respirar, parar. ¿Por qué? Porque esa emoción me puede condicionar y yo después no voy a tener la emoción, pero voy a tener la situación. O sea, la situación, si yo en este momento estoy muy eufórico y cometo un error, en un futuro el error va a seguir, pero la euforia no. Entonces ya quedé condicionado por una situación. Entonces lo primero que yo siempre recomiendo es parar, ¿cierto? Darse un momento, respirar. Hay diferentes tipos de ejercicios de respiración. Existe la respiración diafragmática, existen las respiraciones que tienen relajaciones musculares progresivas, que es un tema de una filosofía de tensionar los músculos y destensionarlos, que ayuda mucho a liberar toda esa carga emocional, tanto positiva o placentera como displacentera. Hay que entender que en los dos extremos es malo, en uno de los dos extremos es sano, y menos cuando estamos tomando una decisión con una parte económica de por medio, ¿cierto? Algo que puede condicionar tu futuro. Entonces, lo primero, parar, respirar. Siempre recomiendo hacer un análisis de pros y contras o ventajas y desventajas, eh, donde se ponen las dos. Es como imaginarse como en la cabeza uno hacer una tabla en Word, donde están ventajas, desventajas y escribirlas, ¿cierto? Escribirlas y darles un peso, ¿cierto? Decir de 1 a 10, por ejemplo, cuál para mí es la más importante, ¿cierto? Porque puede que yo acá tenga 5 desventajas, pero tengo la ventaja más importante que todas las desventajas. Entonces, venga, es que espere, esto sí es más importante para mí, ¿cierto? Y porque eso ayuda a hacer ese proceso racional y consciente, ¿cierto? Yo aconsejo escribirlo, porque cuando uno tiene en la cabeza, a uno hay veces se le pueden pasar ideas, se le pueden pasar muchas ideas. Entonces, cuando uno escribe, uno ahí tiene la evidencia de lo que puso, uno ahí tiene la evidencia de todo lo que puso.
Esas son de las primeras Las recomendaciones. primeras recomendaciones. Perdón, Ricardo, y te interrumpo un segundo. Hay un tema muy importante que lo manejamos nosotros los traders y que lo debemos manejar siempre de una forma muy juiciosa va súper relacionado y por eso te digo que es un tema que de la vida personal se aplica perfectamente al trading. Y así como dices que hay que llevar como el plan, en este caso con el trading es la bitácora, nosotros siempre llevamos un registro de todas las operaciones y por más experto que sea uno, por más avanzado y por más años que lleve en el trading, siempre es muy bueno mantener una bitácora, porque ahí va uno puliendo muchos detallitos o ve cómo en cierto momento le puede llegar a jugar una mala pasada, un tema emocional, ya sea un tema emocional que esté viendo con la pareja o en la familia, o un tema externo que le esté impactando su toma de decisiones en el día a día. Entonces, algo supremamente importante. Eso es como lo que te hace aterrizar, eh, sí, hacer como un aterrizaje y estar muy centrado, muy ubicado en que vas a estar concentrado solo en el trading. Y si por algún motivo estás fallando o te estás dejando llevar porque somos humanos y nos puede pasar que nos estemos dejando llevar por un tema emocional, esa bitácora, ese registro de las operaciones juicioso, ese analizar por qué estoy tomando cada una de las decisiones, por más experimentados que seas, es lo que nos va a mantener con los pies en la tierra. Exacto. Y es entender pues que todos tenemos un margen de error, ¿cierto? Hasta el más experto, ¿cierto? Porque cuando nos creemos muy expertos y que sabemos mucho sobre un tema, es tal vez el momento de más vulnerabilidad, ¿cierto? Y es cuando volvemos un proceso automático y entonces empezamos a dar por sentado muchas cosas en las que podemos cometer errores, porque puede que no salga de esa manera, ¿cierto? También con lo que hablabas, pues es muy importante uno tener en cuenta lo que decís, somos seres humanos. A todos nos pasan situaciones todos los días. Todos tenemos días malos, es imposible no tener un día malo. Entonces, claro, yo tengo que tener ese momento de concentración, de aislar tal vez y de desenfocarme un momento de eso que me está pasando para poder tomar la decisión acá, ¿cierto? Entonces, este análisis, retomando este análisis, ayuda mucho, claro, y lo que vos hablas de la bitácora. Con una bitácora vos tenés un seguimiento de tus acciones, de cómo han ido, y eso te va a dar una guía de poder intentar predecir y tomar una decisión más adecuada, ¿cierto? Y siempre las decisiones deben hacerse de una manera así, muy consciente, así haya que tomar la decisión rápido, ¿cierto? Si vos me preguntas a mí en este momento, una de las cosas que más recomiendo es, uno, hablar con una persona de mucha confianza que me dé, obviamente en el caso del trading, que sea conocedor del tema, ¿cierto? Yo no puedo ir a preguntarle a cualquier persona. Por eso es tan importante uno tener una persona que lo esté asesorando, ¿cierto? Así como vos necesitas, hay veces mi asesoría y el equipo la ha necesitado sobre el tema de las emociones, cuando yo vaya a tomar una decisión dentro del trading, voy a acudir a vos, ¿cierto? Porque vos sos el que conoce el tema. Entonces, yo primero debo asesorarme, ¿cierto? Antes de tomar una decisión, porque yo puede que vea una cosa, pero puede que el punto de vista del otro abra mi panorama también. Entonces, es una parte. Y la otra, que digamos no se podrá trabajar en todas las situaciones del trading, es como pensarlo un tiempo, pensarlo algunos días. Hay una regla que es más o menos, le llaman con la regla de las 72 horas. Y es que si uno de las 72 horas todavía quiere eso, es porque en verdad lo quiere, ¿cierto? Porque es una decisión, digamos, como concreta o que uno ha dicho, no, es que esto sí es para mí, ¿cierto? Esto sí lo quiero en mi vida. Súper, demasiado, o sea, es muy interesante y por eso quise invitarte hoy, Ricardo, porque es que la verdad, y para todos los que están conectados, ya somos 150 personas acá en vivo conectados, y es un tema supremamente interesante y que les digo, o sea, así como lo hablamos ahora, uno empezando desde lo más básico al punto más experimentado y con más años de trayectoria, es un tema que uno día a día se está entrenando. O sea, yo llevo 18 años en esto de forma profesional
y todos los días estoy ejercitando y sigo ejercitando mi cerebro y sigo ejercitando mi toma de decisiones. Y por eso digamos que se toma también y se hace una parte hoy en día con todo este trading algorítmico, la inteligencia artificial, facilita muchísimo la toma de decisiones. Pero al final del día siempre va a estar un equipo de inversiones o unos clientes que estén depositando su confianza en ti o un comité de inversiones determinado de la empresa. Entonces, por más tecnología, por más algoritmos, por más, al final del día siempre hay un equipo humano y un equipo que está gestionando y que está impactando el mercado con sus emociones y tomando decisiones también, que es lo ideal, uno tratar de estar lo más neutro posible, pero como lo decía Ricardo, está uno siempre con sus sesgos de un lado o de otro, ya sea o positivos o negativos, y son igual de peligrosos. Me ha pasado pues en la experiencia, igual de peligrosos los positivos que los negativos, porque inclusive en los momentos positivos o que estás supremamente emocionado o como con ese placer, ese sentimiento de euforia, porque te fue muy bien en X operaciones, eh, digamos que eso fue uno de los mayores aprendizajes. Yo viví eso empezando en este mundo del trading y de la inversión en bolsa. Me empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien con operaciones y empieza uno a correr riesgos y empieza uno a emocionarse y animarse y por allá empezando en la universidad borré una cuenta, que eso es, digamos, lo que nos ha pasado a casi todos los que empezamos en este mundo y que empezamos de pronto sin mucha asesoría profesional. Entonces terminé borrando la cuenta de los ahorros míos de toda la infancia en una noche, porque se va uno emocionando que le está yendo tan bien que empieza a obviar o a quitar medidas de protección de riesgo como los límites de pérdida o los stop loss, por ejemplo, porque, uy, yo ya estoy muy bien, estoy muy teso, estoy ganando siempre en muchas operaciones seguidas, entonces metamos más, invirtamos más, no, empecemos a obviar esas medidas de protección de riesgo y ese es lo más peligroso que le puede ocurrir a uno como trader, pues. Entonces, también digamos, cómo mantenerse uno aterrizado, Ricardo, a pesar de estar uno, digamos, sentirse que domina ya muy bien el tema, que le ha ido muy bien, que la teoría que ha estudiado va fluyendo súper bien y la está poniendo en práctica y todo funciona a las mil maravillas. ¿Cómo mantenerse uno centrado y no dejarse perder por esas emociones? Yo creo que lo primero es eh, ese tema también de como de parar un momento, porque le he escuchado a muchas personas en este campo y en diferentes campos que cuando a uno mejor le va es cuando más cuidado debe tener, porque siempre debemos ser conscientes, no en términos fatalistas de que algo malo va a pasar, sino en términos realistas de que hoy estoy bien, pero en este campo puede que mañana no, ¿cierto? O sea, yo debo estar feliz y animado con lo de hoy, pero también tengo que pensar qué puede pasar mañana y con qué estoy preparado yo para enfrentar si mañana sale una adversidad, ¿cierto? Y es básicamente aprendizaje a través de la experiencia, ¿cierto? Yo creo que vos no volviste a desactivar esos límites de pérdida. Creo que no lo volviste a hacer porque tuviste un aprendizaje de la experiencia, ¿cierto? Entonces, recordar estas Desde el experiencias, dolor, desde el dolor total. exacto, y no es un lamento patológico, digamos, como de darse latigazos y decir, no, es que yo no sirvo para esto, sino de, venga, yo no puedo volver a hacer esto, ¿cierto? O sea, por el bien mío, por mi desempeño acá, yo no puedo volver a hacer esto. Entonces, recordarse eso en los momentos que se asocian con la misma emoción te va a ayudar a controlarlo más. Porque cuando vos estás otra vez muy feliz y te llega por ahí del cerebro automáticamente un pensamiento de esos, pues decís, no, venga, yo ya la embarré ahí. Yo no puedo volver a hacer eso. Entonces siempre es generar aprendizajes y recordar
y ver qué experiencias yo asocio con esa emoción, ¿cierto? Ya cuando se dan emociones como lo es pues esa euforia excesiva y mantenida, esa tristeza recurrente que lleva a una depresión, ese miedo recurrente anticipatorio que te lleva a una ansiedad, ya no es solo bueno, es que venga, lo va a manejar usted, no, venga, es que si hay una psicopatología también es importante que estés con un profesional, con acompañamientos de psiquiatras, de psicólogos, de neuropsicólogos, ¿cierto? Como que entender hasta dónde va el límite y mi capacidad, porque también hay veces subestimamos nuestras capacidades. No es porque no seamos capaces, pero hay veces pueden ser muy fuertes y se pueden dar desbalances químicos que necesitamos hacer terapias para eso, ¿cierto? O sea, se trata como de encontrar ese equilibrio entre si yo puedo manejarlas o no, cuando las pueda manejar, tener presente qué ha pasado anteriormente en mi vida cuando me he sentido así, qué decisiones he tomado. Y por el otro lado, si veo que definitivamente necesito una ayuda profesional, poder recurrir a ella, porque uno no sabe en qué momento se le pueda desencadenar un tema de estos, ¿cierto? Eso no es exclusivo que si no le dio uno cuando estaba pequeño, ya no le va a dar cuando está grande. Creo que hay que tener muy en cuenta todo eso y porque lo que hemos hablado desde el principio, al final del día, estamos viendo que a mucha gente la emoción le toma la decisión, no la persona. Entonces, venga, ¿qué está pasando ahí? O no estamos aprendiendo de la emoción y de la situación, o no identificamos la emoción, o es que la emoción es muy fuerte y requerimos de ayuda profesional. Exacto, y es una de las variables que juegan más en contra pues de cualquier trader que no esté teniendo buenos resultados cuando entra uno a evaluar, venga, qué es lo que te está pasando, empieza uno a elaborar el tema de la bitácora, de revisar todo esto bien a profundidad, qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces ese bloqueo que te generan las emociones te termina haciendo hacer locuras, bobadas también. Entonces, por ejemplo, venga, es que haces todo el análisis juicioso, voy a comprar, por ejemplo, no sé, dólar, o voy a comprar Bitcoin, o voy a comprar la acción de Ecopetrol, pero es que de pronto sale un comentario de esto, de pronto, como hoy que le acaban de bajar la calificación a Estados Unidos, es que de pronto pasa eso, empieza uno a jugar con una cantidad de supuestos y de cosas que lo empiezan a bloquear y cuando empieza el trader a ver que la posición o la estrategia que decía, por ejemplo, vamos a comprar la acción de Ecopetrol, pero es que vea, la ministra salió a decir, la ex ministra Irene salió a decir que no más exploración petrolera, el analista X de tal firma está diciendo que cuidado, que ya el precio, que hay mucha venta, mucha presión vendedora, que se viene la reforma pensional, que se viene una cantidad de cosas y la persona se bloquea y dice, no, yo, qué miedo, yo cómo voy a meter que, vea todo este temor que hay en el mercado. Y luego cuando empieza a ver que él estaba en lo correcto, pero que no fue capaz de actuar y que se quedó bloqueado y que no le dio clic a comprar, ya cuando empieza a ver que se subió la acción, muchas veces terminan entrando tarde y ya subiendo un riesgo muy grande porque ya la acción ha recorrido un camino bien importante. Entonces, en esos momentos terminan comprando carísimo y terminan haciendo digamos, corriendo unos riesgos excesivos por haber estado bloqueados o por escuchar muchísimo ruido, que eso es uno de los temas que vamos a trabajar ahora en este entrenamiento esta semana, cómo aislarse del ruido y realmente escuchar solo lo que es información productiva e información valiosa. Y aprovecho por aquí que hay varios de ustedes preguntando también por la bitácora. Eso lo vamos a mostrar cómo manejar una bitácora muy sencilla. Esto no tiene que ser algo sofisticado, donde lleve uno el registro de operaciones. Es algo muy simple, muy llevadero, muy que cualquiera lo entienda. Entonces, para que estén tranquilos y aprovecho ahí el espacio, pero para que miremos mucho este tema emocional, cómo nos empieza a determinar también la toma de decisiones. Entonces me gustaría dar mucho, Ricardo, pues que nos cuente, Ricardo, cómo es el manejo de la toma de decisiones en el cerebro, o sea, cómo es el proceso,
cómo funciona esto en el cerebro y qué tan conectado está con la parte emocional. Listo. Pues ahí entramos en un campo muy grande, pero muy chévere, porque en las tomas de decisiones hay múltiples de procesos cognitivos que se dan de manera simultánea, ¿cierto? Uno de ellos va a ser, digamos, ingresando por los canales de los sentidos la información, ¿cierto? Es decir, yo abro el celular, miro la app, me llegó una alerta y tengo que tomar una decisión, porque me llegó una alerta, ¿cierto? Entonces, mi primer procesamiento tiene que ser visual, ¿cierto? Ya hice un procesamiento visual donde eso se va a unas áreas que se llaman las áreas de asociación y comienza el razonamiento de lo que aparece ahí. Para ese razonamiento, si volvemos acá al cerebro, acá volviendo pues a nuestras diapositivas, como con las imágenes del cerebro, vemos que son constantes conexiones todo el tiempo donde está todo el cerebro. Estas áreas frontales, las áreas del cíngulo, las áreas del parahipocampo. Acá un área muy importante que es esto que vemos acá, que se llama el hipocampo, porque el hipocampo es donde más se almacena el contenido de la memoria y está fuertemente conectado con la amígdala, que ya hablamos que es la parte del procesamiento emocional. Entonces, entre los dos se comunican para buscar una de las emociones más favorables por medio de los recuerdos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos acá, nosotros vemos que todo este cerebro está constantemente conectado. Esto es lo que llamamos nosotros la corteza cerebral y eso a su vez se conecta con unas estructuras que llaman las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales las compartimos con el resto de animales y se encargan de funciones como la función cardíaca, del resto de órganos, las funciones de coordinación, de movimiento, lo más primitivo. Pero hemos visto que una de esas partes, que se llama el cerebelo, está fuertemente implicada en la toma de decisiones y es la que ayuda a coordinar que todo lo que les mostré de la parte frontal, del hipocampo, del cíngulo, de la amígdala, todas estas estructuras se comuniquen adecuadamente y nos lleven a razonar y a tomar una decisión. ¿Por qué? El frontal cumple la parte de un razonamiento lógico y de entender o por lo menos intentar comprender las consecuencias a largo plazo, de prever ese riesgo, de calcular el riesgo y de tomar o no la decisión, porque la amígdala es la que nos trae el procesamiento de la emoción que tenemos en el momento, porque el hipocampo es el que nos trae el recuerdo de cuando hicimos eso, qué fue lo que nos pasó y qué sentimos. Como nos contaba Juan en un momento la embarró. Entonces, Juan, cuando tome una decisión, ese hipocampo se le va a activar para decirle, venga, no tome esa decisión porque es que vea este recuerdito que yo le tengo, usted acá perdió mucha plata, ¿cierto? Y con el cerebelo, ¿cierto? Entonces estas son principalmente las estructuras que se activan, pero además vemos que en general el cerebro va a estar en diferentes procesos y son momentos, Juan, donde hay que entender que hay diferentes tipos de estimulación. Como lo hablabas, hay muchos ruidos, porque es que yo estoy viendo en la mano los números, yo estoy viendo la aplicación, estoy viendo que la gente compra, estoy viendo cómo se va moviendo la gráfica, estoy pensando en si tomar o no la decisión, me están llegando recuerdos, me están llegando emociones, ¿cierto? Entonces, es un proceso súper complejo, es un proceso súper complejo y que el control de mando, que es el frontal, tiene que ser el que le diga al resto de estructuras, venga, ustedes me ayudan mucho, pero es que yo tengo que organizar todo esto que está pasando, porque si yo no organizo esto, yo no voy a tomar una decisión. ¿Qué pasa? Que además de ser el más importante para esto, es uno de los que más alterados hay en la población. Entonces, vemos que podemos ser muy propensos a tomar ciertas decisiones y por eso hoy en día pasan ciertos fenómenos
en el trading, así como esos fenómenos también pueden pasar en otras áreas de la vida, ¿cierto? Como en las psicopatologías, en las relaciones de pareja, etcétera, ¿cierto? Acá preguntan cómo estimular el hipocampo. En realidad, el hipocampo, una de las maneras de las que más se activa es cuando hacemos ejercicios de memoria, ¿cierto? Los ejercicios de memoria. ¿Qué pasa? Que eso no te asegura dentro, o sea, dentro de la tarea de memoria se va a activar muy bien el hipocampo, pero eso no nos asegura completamente que cuando vayas a tener que tomar tu decisión dentro del trading también se active más el hipocampo, ¿cierto? Eso no te lo va a asegurar. ¿Qué te serviría más? Si me preguntan a mí me parece que sirve más las técnicas de control emocional y de hacer análisis para mejorar la toma de decisiones. Acá el aspecto más importante que tener en cuenta es que necesitamos que el frontal sea el control de mando adecuado, porque el resto de estructuras las compartimos con reptiles, las compartimos con mamíferos. Entonces son estructuras que cualquier animal posee y que si no tuviéramos esa parte frontal, nosotros podríamos actuar como ellos, ¿cierto? Nosotros tomaríamos las decisiones de una manera impulsiva. Pero es una persona que se afecta acá, tiende a la impulsividad, a las malas decisiones, a poner por encima siempre sus deseos y sus requerimientos, a que si quiere cumplir con una necesidad específica lo hace en el momento, hay una falta de empatía, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de cosas, lo que nosotros necesitamos y lo clave para nosotros es el frontal. Ricardo, a ver, desde la parte, ya como para cerrar, esto, lo bueno no dura, entonces ya nos está acabando el tiempo. Eh, Cuenta, o sea, ya como para cerrar los puntos que tú dirías, venga, son los ejercicios básicos de coquito, sencillos, para que una persona empiece a ejercitar o también a conocer sus emociones y a conocer cuáles son sus sesgos que le van a intervenir a la hora de operar los mercados o de hacer. Bueno, lo principal pues va a ser un reconocimiento emocional global, ¿cierto? Yo a lo que siempre invito es hacer una tabla. Puede ser en el computador, puede ser escrita a mano, donde lo que yo principalmente recomiendo es poner qué creo que sentí, ¿cierto? ¿Qué emoción sentí? Miedo, rabia, tristeza, alegría, etcétera. Puedes ponerle el nombre que vos quieras, no tienen que ser los nombres específicos y teóricos. Poner cómo se siente en el cuerpo, cómo siento yo en el cuerpo esa emoción, toda emoción se siente en el cuerpo, así uno no crea, pues las maripositas en el estómago también son algo que se siente en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, primero, emoción, ¿qué se siente en el cuerpo? ¿Qué pienso cuando tengo esa emoción? ¿Cuáles son esos pensamientos? En otros, los pensamientos que primero llegan, porque esos pensamientos automáticos son los que hay veces no hablan de lo que nosotros no hacemos consciente de nuestro pensamiento, ¿cierto? Y el cómo reacciono y el cómo actúo yo cuando tengo esa emoción. Si yo reconozco esos tres, yo ya puedo saber más fácil y predecir qué voy a hacer y si en lo que voy a hacer puedo equivocarme o no, ¿cierto? Si tengo mayor o menor probabilidad de equivocarme, yo no lo puedo asegurar. Como en el trading, en la vida todo es de probabilidades, ¿cierto? Pero nada tenemos seguro. Y yo primero recomendaría eso. Segundo, las pautas que vimos ahora de principalmente, o sea, tomar una decisión en caliente nunca será lo más adecuado. Siempre buscar ese control emocional, ese ejercicio de respiración. Hay personas que lo que hacen es que cuando están en la casa, porque he tenido experiencia con pacientes, cogen hielo y se lo ponen en el cuello. Y esa sensación de frío, se concentran en esa sensación de frío y se les pasa el malestar o ese estado emocional de alteración. Es una buena manera. Lavarse la cara con agua fría, ¿cierto? El mindfulness, que el mindfulness, Juanpa incluso viendo unos estudios que hicieron el año pasado de mindfulness con imágenes, o sea, imágenes funcionales, es decir, mostraban la estructura del cerebro y cómo se conectaba, mostraban efectos positivos del mindfulness sobre las mismas áreas que toman las decisiones. Entonces, el mindfulness, a mí lo que me va a dar ¿qué conclusión sacamos de esto? Venga,
es que el mindfulness no te asegura un 100% que te mejora la toma de decisiones, pero tiene una altísima probabilidad, ¿cierto? Una altísima probabilidad. Yo siempre recomendaré el mindfulness. En general hay unas páginas muy buenas que incluso podríamos compartir, Juanpa, yo te las podría compartir y las posteamos en tus redes sociales, o para que la gente vea cuáles son esos videos que yo recomiendo, que yo utilizo y que he utilizado a lo largo pues, de mi experiencia con los pacientes, que son de diferentes, hay de mindfulness, de respiración diafragmática, de entrenamiento en relajación muscular. Otro tema ahí a tener importante siempre el análisis. O sea, si yo no hago un análisis, yo no estoy haciendo un proceso consciente de una decisión, ¿cierto? Por eso yo enfatizo tanto entre los análisis de ventajas y desventajas. Y el otro punto que a mí me parece muy importante, porque al final del día somos seres sociales y no estamos solos en este mundo, es apoyarnos de la gente, apoyarnos de alguien que sabe. Pero acá preguntan sobre el mindfulness. El mindfulness es es una práctica que viene de una filosofía oriental y se enfoca en el estar en el aquí y el ahora, lo que yo siento en este momento, lo que yo pienso en este momento y enfocarme solo en eso, olvidarme del resto de cosas, ¿cierto? Entonces, es poder vaciar mi mente, es poder vaciar de mis preocupaciones, en este caso, pues, de todo ese trabajo, ¿cierto? De todas esas cosas, olvidarme un ratico de esa bitácora, de todo eso y vaciar esa mente para lograr un estado eh, de conexión total conmigo mismo, en el aquí, en el ahora, y además lo que va a ayudar es a que estés más despejado cuando después vayas a tomar la decisión. Que no es lo mismo si yo tomo la decisión agitado, con esa ansiedad de que estoy perdiendo los 100 millones de pesos que invertí, a que yo diga, bueno, sí, esto está pasando, pero venga, ¿cuál puede ser una solución para esto, cierto? Entonces, mindfulness, acompañarse de la gente, ejercicios de respiración, terapias emocionales, y si una persona siente que se le sale de las manos cuando presenta esa emoción, buscar un profesional, ¿cierto? Nunca estará de más buscar un profesional. Esto no es un tema pues para locos, no es un tema para personas que simplemente están muy mal, que ven cosas, no, eso es un tema para todos, ¿cierto? Es un tema para todos y todos debemos tener como esa conciencia y ese criterio, y es de que en algún momento yo puedo necesitar esa ayuda, y eso no es malo, porque además ustedes no se van a quedar toda la vida ahí. No es que ustedes no tengan ninguna estrategia, no es que la de nosotros sea mejor, no es que nosotros seamos mejores personas, seamos más perfectos, no. Se trata de una construcción paciente, con profesional, de nuevas estrategias y nuevas herramientas para las decisiones. Hay una frase muy cliché, pero que es muy cierta. Si quieres resultados distintos, no puedes hacer siempre lo mismo, ¿cierto? Y dentro de eso entra pues como todo este tema de la ayuda profesional. Ricardo, no me queda sino darte las gracias de mi parte, de mi lado del equipo y de parte de todos los participantes que nos acompañaron hoy. La verdad es que es un tema espectacular. Si algo me he convencido yo en la vida y en toda esta experiencia profesional, es que cada vez, o sea, la parte emocional es lo que nos marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, la capacidad de tomar decisiones y no solo en la vida, sino también en la parte del trading, del manejo de las inversiones y sobre todo en esto que estamos todo el día enfrentados a presiones, a miedos, a ambiciones, a gustos, un bombardeo emocional tan fuerte que tenemos que estar muy preparados y espacios como este con Ricardo son demasiado valiosos para nosotros. Vamos a seguir también muy de cerca y a estar ahora en el entrenamiento. Recuerden que es gratuito, lo único que necesitan es asistir al entrenamiento. Vamos a tocar este tema muy, muy a profundidad y a seguir ya poniendo muy en práctica en todo el manejo de trading, contando las experiencias que hemos vivido en el equipo, en temas que nos ha ayudado mucho también Ricardo y otros profesionales del sector también.
porque si algo dice Ricardo y que comparto plenamente es, digamos que hay siempre como un sesgo, venga, es que no, es que no estoy loco, yo no necesito o un psicólogo, no necesito un neuropsicólogo o hasta un psiquiatra, pero son especialidades que en ciertos temas, ya cuando aprendemos a conocernos, una asesoría y un acompañamiento nos puede cambiar o nos puede marcar una diferencia muy grande a la hora de nuestro desempeño como traders. Muchas gracias, Ricardo. Una feliz noche para todos No, y espero muchas, que se repita el espacio nuevamente muy pronto. claro que sí, Juanpa. No, agradecerte la oportunidad, a los participantes, los que nos escucharon, los que nos hicieron preguntas. Eh, para terminar, Juanpa, quería tomarme el atrevimiento de responder una última preguntita que nos hicieron sobre si uno se podría sabotear y pensar que algo va a salir mal, aunque uno lo analice que las cosas van bien. Y sí, eso puede pasar porque es que nosotros tenemos la voz racional y la voz emocional en la cabeza. Y hay días donde la voz emocional le gana a la racional, ¿cierto? Ya cuando un proceso de sabotaje se va dando a tan largo plazo y va generando estas emociones, digamos, depresión, ansiedad, todas estas inseguridades que no solo nos afectan el trading, sino que nos pueden paralizar la vida, sí es importante consultar a un profesional, ¿cierto? Todos siempre tendremos inseguridades, pero si uno tiene las herramientas suficientes para manejarlas, digamos que o las maneja la mayor parte del tiempo porque no somos perfectos, digamos que eso es adecuado. Pero ya cuando esto se da de una manera prolongada, siempre será bueno buscar un espacio con un profesional. Ya eso era como para cerrar. Juanpa, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias pues, a todos los que nos pudieron escuchar, nos pudieron ver, a todos los que van a ver después que no pudieron estar en este espacio, pero que luego querrán aprender de todo esto. Y claro que sí, la idea es que podamos repetirlo, poder seguir asesorándote a vos, asesorando al equipo y que podamos seguir pues juntos como agrandando este proyecto que tenés. Una feliz noche, que estén muy bien y gracias por acompañarnos.